Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Metodológico de Lección 2, Grupo 9841. Profesora Angélica González Chaparro. Alumno Ángel René Oliva Prado. Actividad: muestreo y tipos de muestreo. El muestreo es una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre la población y saber el grado de generalización de los resultados. La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto, definido en sus características, al que llamamos población. En psicología, en toda investigación se debe tener una población de estudio que será evaluada. Para seguir con los tipos de muestreo, voy a mencionar algunas definiciones de la metodología. Población: aquel conjunto de individuos o elementos que podemos observar, medir una característica o atributo. Parámetro: medidas o datos que se obtienen sobre la distribución de probabilidades de la población, como la media, la moda, la varianza. Error: diferencia entre un estadístico y su parámetro correspondiente, medida de la variabilidad de las estimaciones de muestras repetidas en torno al valor de una población. Nivel de confianza: probabilidad de que el intervalo construido en torno a un estadístico capte el verdadero valor del parámetro. Estadístico: dato o medida que se obtiene sobre una muestra y por lo tanto una estimación de los parámetros. Varianza poblacional: si una población es más homogénea, la varianza es menor, valor desconocido y hay que estimarlo. Estadística inferencial: extiende a toda una población informaciones obtenidas de una muestra, así como toma de decisiones. Muestra debe ser representativa de la población en lo que se refiere a la característica. En estudio, representatividad. En estadística se logra con el tipo de muestreo adecuado. En ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, se selecciona una muestra, entendiendo por tal una parte representativa de la población. El muestreo es, por lo tanto, una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población, que son importantes para la investigación. Para que una muestra sea representativa y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir, ejemplificar las características de esta. Tipos de muestreo. Existen diferentes tipos de muestreos, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos: muestreo probabilístico y muestreos no probabilísticos. Muestreo probabilístico, es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. Todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Solo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son los más recomendables. Dentro de los métodos de muestreo probabilísticos encontramos los siguientes tipos: muestreo aleatorio simple. El procedimiento empleado es el siguiente: se asigna un número a cada individuo de la población a través de algún medio mecánico.
Se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de la muestra requerido. Ejemplo: cobertura de la vacuna antisarampión entre 1.200 niños de una escuela primaria. Muestra: 60. Hacer una lista de todos los niños, numerarlos del 1 a 1.200, selección aleatoria de 60 números. Muestreo aleatorio sistemático. Este procedimiento exige, como el anterior, numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números aleatorios solo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio, que es un número elegido al azar, y los elementos que integran la muestra son los que ocupan los lugares. Es decir, se toman los individuos de n en n, siendo n el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. El número de la muestra que empleamos como punto de partida será un número al azar. Ejemplo: población n, 12.000 alumnos. Muestra requerida n, 600. Calcular el intervalo de muestreo. 12.000 entre 600 es igual a 20. Escoger el primer número al azar, del 1 al 20, primera unidad. Añadir el número seleccionado para escoger la siguiente unidad, y así sucesivamente hasta completar la muestra. Muestreo estratificado. Cuando la muestra incluye subgrupos representativos de los elementos de estudio con características específicas: urbano, rural, nivel de instrucción, año académico, carrera, sexo, grupo, edad, etc. En cada estrato, para obtener el tamaño de la muestra, se puede utilizar el muestreo aleatorio o sistemático. Muestreo por racimos. Conglomerados son unidades geográficas, distritos, pueblos, organizaciones clínicas. Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Química. Muestreo por racimos. Limitantes: financieras, tiempo, geografía y otros obstáculos. Se reducen costos, tiempo y energía al considerar que muchas veces las unidades de análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos. Conglomerados. Muestreo por racimos. Unidad de análisis, sujeto o sujetos, unidad muestral. En este caso, conglomerado a través del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. Selección en 2 etapas. Los racimos o conglomerados. En los racimos se seleccionan a los sujetos a ser medidos: población, localidades, viviendas, croquis. El otro tipo de muestreo es el de no probabilístico. No se conoce la probabilidad que tienen los diferentes elementos de la población de estudio de ser seleccionados. En este tipo de muestreo tienen las diferentes tipos: muestreo por conveniencia, muestreo por cuotas, accidental o bola de nieve. Muestreo de conveniencia es el tipo de muestreo que pretende seleccionar unidades de análisis que cumplen los requisitos de la población objeto de estudio. Sin embargo, no son seleccionados al azar. Se utiliza preferentemente en estudios exploratorios. Por ejemplo, en una investigación se pretende encontrar cuáles son los efectos del estrés en personas que padecen alguna enfermedad crónica en alguna clínica de salud del Estado de México. Se seleccionará una muestra no probabilística, donde el objetivo de estudio es identificar los factores estresores que padecen las personas con alguna enfermedad crónica.
y si estas personas son más susceptibles a padecer estrés. Para ese estudio se invitó a 100 pacientes con enfermedades crónicas del Centro de Salud de San Lorenzo para participar en el proyecto de investigación, por lo cual de los 100 pacientes en total se obtendrá el muestreo con base en un 95% de confianza y un 5% de error máximo de estimación, obteniéndose una muestra de 80 pacientes en total. Muestreo por juicio u opinión. Se caracteriza por la forma de juicio por conveniencia teniendo como base el juicio del investigador, que elige porque los considera lo más representativos de la muestra. Muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas se parte de distribuciones o cuotas conocidas de características del universo. Se forma de tal manera que en ellas se encuentren las mismas cuotas, es decir, la misma distribución en la muestra, como en el universo. Muestreo por bola de nieve. Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones marginales, delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos. Muestreo discrecional. Se lleva a cabo de acuerdo al criterio del investigador. Los elementos son elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio.